La fina capa de polvo del desierto mexicano se elevaba en espirales perezosas, danzando alrededor de las botas de cuero del coronel Santiago. El sol del mediodía, una brasa implacable en el cielo de añil, castigaba el paisaje árido y las pocas construcciones de adobe que formaban la humilde morada de Adelita. La tensión era tan densa como el calor sofocante, y el silencio de la tarde solo era interrumpido por el chasquido de los látigos de cuero en las manos de los secuaces, quienes sujetaban a Adelita, una mujer que irradiaba la fuerza y la dignidad de su tierra, a pesar de las cuerdas ásperas que la ataban. Su pequeña casa, levantada con las propias manos de su familia por generaciones, representaba la terquedad de un pueblo que se negaba a ser barrido por la marea de la opresión. Para Santiago, aquello no era un hogar, sino un insignificante trozo de tierra que impedía la expansión de su imperio de poder y codicia. La historia de su fortuna estaba escrita en el sudor y la sangre de aquellos que se atrevieron a oponerse a su autoridad. El coronel, de pie ante Adelita con la postura de un monarca, cruzaba los brazos sobre el pecho, observando la escena con un aire de desdén y superioridad. No veía la lucha de una madre por proteger su legado, sino la audacia de una campesina al desafiar el orden natural del mundo que él había creado. El sombrero de ala ancha sombreaba sus ojos, pero no ocultaba el destello de crueldad que brillaba en la oscuridad. «Adelita», dijo. Su voz, como el arrastrar de piedras, «tuviste tu oportunidad. Te ofrecí un precio justo, pero el honor de tu familia no significa nada para mí. Es solo un obstáculo». La respuesta de Adelita llegó en un gruñido de desafío, su cabeza erguida, la mirada de fuego enfrentando la frialdad del hombre que amenazaba con destruir todo lo que ella más amaba. Si tu corazón se estremece con historias de valentía y justicia, te invitamos a ser parte de nuestra familia. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo segundo de esta increíble historia. Nuestra meta es alcanzar 1000 suscriptores y seguir trayendo relatos que te conmuevan. Dinos en los comentarios desde dónde estás viendo y únete a la lucha de esperanza. Adelita había heredado la tierra de su padre, un hombre que luchó por cada centímetro para mantenerla fértil, irrigada por el agua de un río que se secaba cada verano. Con cada sequía, Adelita, con la ayuda de su pequeña hija Esperanza, cavaba pozos cada vez más profundos, con la esperanza de un milagro. El coronel, consciente de la vulnerabilidad de la familia, usó la crisis de la sequía para intentar tomar la tierra. Se ofreció a ayudar, pero a cambio exigió que ella firmara la escritura. Adelita sabía que, una vez que su familia perdiera la tierra, perderían también su dignidad, su historia y su vida. Era un dilema que ella conocía bien, pero la elección era clara para ella. Vivir sin nada, pero con honor. Esperanza, de solo 8 años, observaba la escena escondida, detrás de un barril de agua, su corazón latiendo como un tambor. Las manos pequeñas temblaban, y los ojos infantiles, grandes y llenos de inocencia, veían el mundo desmoronarse frente a ella. La imagen de su madre atada, desafiando al hombre cruel, era una escena que se grabaría en su mente para siempre, un recuerdo que se transformaría en venganza. La niña sabía que no podía simplemente quedarse allí, presenciando la humillación de su madre. Sus instintos la llamaban a actuar, a intentar algo, lo que fuera, que pudiera detener la tragedia inminente. Quería que la injusticia se disolviera como humo, pero la realidad era más dura que la madera seca. La vida de Esperanza hasta ese momento había sido una mezcla de trabajo arduo y celebraciones familiares. Ella recordaba la alegría del Día de los Muertos, los colores vibrantes, el olor del cempasúchil y el sabor del pan de muerto. Esos recuerdos chocaban con la opresión que la rodeaba. La vida, la justicia y el honor de su familia no eran algo que ella pudiera ver,
sino algo que sentía en cada fibra de su ser. Su madre le había enseñado que la tierra era sagrada, la herencia de sus antepasados, y que luchar por ella era luchar por lo que eran. Las lecciones, ahora, parecían haber salido de cuentos de hadas para el mundo real, pero el desenlace parecía ser de una pesadilla. El coronel dio un paso al frente, su bota golpeando la tierra seca con un sonido hueco. Se agachó para mirar a Adelita de cerca. No hay nada que puedas hacer. Tu marido se fue y estás sola. No tienes nada más que a tu hija y pronto no la tendrás ni a ella. Las palabras eran como cuchillos afilados. Adelita, en su desesperación, intentó liberarse de las cuerdas, pero el esfuerzo fue en vano. Sus muñecas ardían, pero el dolor era insignificante comparado con la humillación de estar impotente ante el depredador. Su alma gritaba, pero su voz estaba ahogada por el miedo y la rabia. El destino de su familia estaba sellado, y ella no podía hacer nada para impedirlo. Esperanza, al percibir el terror en los ojos de su madre, sintió un calor feroz subir por su pecho. La pureza de su infancia, su visión de un mundo justo, se rompían en 1000 pedazos. Se arrastró fuera de su escondite, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en el polvo. El miedo era un compañero frío, pero el coraje, un fuego que la consumía, la impulsaba hacia adelante. La mirada de Adelita se amplió al ver a su hija exponerse. Una súplica silenciosa, un «no, por favor». Atravesó el aire entre ellas, pero era demasiado tarde. El coronel se volteó, sus ojos fríos posándose sobre la figura pequeña y determinada de la niña. La respiración de todos los hombres presentes, acostumbrados a la brutalidad, se detuvo. El coronel Santiago, un hombre que no mostraba emociones, levantó una ceja. La escena era inédita en su vida, la audacia de la niña, algo que no había previsto. La niña, aunque temblaba, se mantuvo firme. Caminó con pasos pequeños, pero decididos, hasta el «Coronel», la mano levantada en un gesto de súplica. Su voz, fina y temblorosa, llevaba el peso de la desesperanza de un mundo injusto. Se colocó entre su madre y el coronel, como un pequeño escudo, frágil y fuerte a la vez. La niña, Esperanza, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. «Coronel, por favor, lléveme a mí en lugar de ella. Ella es todo lo que tengo, y yo soy todo lo que ella tiene. Mi madre no puede separarse de su tierra, y yo tampoco. Mi madre está enferma y no puede trabajar, pero yo soy fuerte». Su voz era un murmullo, pero era lo suficientemente fuerte como para romper el pesado silencio de la tarde. El coraje de sus palabras era sorprendente y absurdo. Los secuaces del coronel se miraron entre sí, sorprendidos por el acto de valentía de una niña tan pequeña. Veían el reflejo de su propia impotencia y el horror de la situación, y se preguntaban si ellos mismos tendrían el coraje de una niña de 8 años. El coronel permaneció en silencio por un momento, su expresión inalterada. Observó a la niña, su pequeño cuerpo, sus ropas rasgadas, el brillo terco en sus ojos. La propuesta de la niña, tan insensata e inocente, no era lo que él esperaba. La rabia de un hombre que esperaba la sumisión se mezclaba con la sorpresa, pero su sed de poder fue más fuerte. La venganza para él era algo más que un simple acto de dominación, sino una forma de castigar la audacia de una mujer que lo había desafiado. La crueldad tenía que ser una lección, para que todos vieran lo que les sucedía a aquellos que se oponían a él. La imagen de su propia debilidad ante la crueldad del coronel Santiago llenó a Adelita de vergüenza y desesperación. Se debatió contra las cuerdas, gritando con todas sus fuerzas: «No, Esperanza, sal de aquí, corre». Pero la niña no escuchó. El coronel se inclinó y con un gesto lento sacó una de las pistolas de su cinturón y la apuntó a la cabeza de Adelita. «Tu hija es valiente, Adelita, pero el coraje no tiene lugar en mi mundo, solo el trabajo y la obediencia».
El calor del arma era más frío que la crueldad en su voz. Adelita se calló, sus ojos llenos de lágrimas, pero su mirada era de desesperación y miedo. El coronel no era un hombre de piedad, sino de venganza y poder. El coronel Santiago se levantó y miró a la niña, una sonrisa fría formándose en sus labios. Tu propuesta es absurda, niña, pero tu valentía es algo que no puedo ignorar. ¿Sabes qué? Acepto tu oferta, pero en mi mundo no se pierde la oportunidad de dar una lección. Si tu madre no puede trabajar, puede ser usada como ejemplo para que nadie se atreva a desafiarme de nuevo. Las palabras del coronel eran como una sentencia de muerte, y Esperanza supo que su acto de valentía había fracasado. El coronel no era un hombre de palabra, sino de crueldad y codicia. La justicia no existía para él, y el honor no era algo que él respetara. El coronel Santiago hizo un gesto a sus secuaces, que rápidamente se acercaron a Adelita, tirando de ella con fuerza. La madre y la hija se miraron por un último momento, un adiós silencioso y doloroso. ¡No!, gritó Esperanza, intentando alcanzar a su madre, pero uno de los hombres del coronel la agarró del brazo. La fuerza brutal del hombre la aplastaba. Las lágrimas cayeron por el rostro de Esperanza, las lágrimas de una infancia que terminaba en ese momento. El amor por su madre se transformaría en algo más amargo, el deseo de venganza y la lucha por la libertad. El coronel entonces, con un gesto frío, dio la orden final. Lleven a la madre y a la niña a la hacienda. Ahora me pertenecen, y que esta sea una lección para todos. Las palabras del coronel eran como un eco en la llanura vacía, el sonido de una sentencia de muerte. Esperanza, con la visión empañada por las lágrimas, vio a su madre ser arrastrada, su cuerpo frágil siendo forzado a seguir el ritmo de los secuaces. El sol del desierto parecía haberse enfriado, el aire más pesado, su infancia, su alegría, su inocencia, todo había sido robado en un solo momento. El coronel Santiago, un hombre que no veía personas, sino solo mercancías, había tomado la vida de dos almas inocentes. El último rayo de sol del día, una tonalidad rojiza y cálida, proyectaba las sombras largas de la hacienda, una silueta imponente y sombría contra el cielo. La hacienda de San Lucas no era solo una construcción, sino un símbolo del poder y la crueldad de Santiago. Las paredes de piedra, las rejas de hierro, la inmensidad de los campos, todo exhalaba el aura de un hombre que gobernaba con mano de hierro. La llegada de Adelita y Esperanza no era un evento, sino un detalle insignificante en la rutina de opresión de ese lugar. Sin embargo, para las dos, era el comienzo de una pesadilla, el inicio de un viaje de dolor y sufrimiento. La casa que un día albergó a la familia de Esperanza estaba ahora vacía, un fantasma de un tiempo más feliz. La noche cayó, y con ella el silencio. Esperanza y Adelita fueron llevadas al interior de la hacienda, donde fueron separadas. La niña, pequeña e indefensa, fue llevada a la cocina, donde sería una sirvienta. La madre, Adelita, fue llevada al campo, donde sería una trabajadora. Las puertas se cerraron, y la oscuridad las engulló a las dos, separadas por una distancia que parecía infinita. El llanto silencioso de la niña, resonando en las paredes frías, era un lamento que el viento llevaba al desierto. La soledad y la desesperación de Adelita en el campo era una carga que ella llevaba sola. La historia de Esperanza es sobre el viaje de una niña que perdió su inocencia y a su madre, y que ahora busca justicia en un mundo sin leyes. Su viaje de venganza y redención es el centro de nuestra historia. Si crees en la fuerza de la superación, suscríbete para seguir más historias como esta. Nuestra meta es alcanzar 1000 suscriptores y seguir contando historias emocionantes. ¿Y tú, desde dónde nos ves? Comparte en los comentarios y forma parte de nuestra comunidad.
El viaje de Esperanza apenas ha comenzado y necesitará toda la fuerza que pueda reunir para sobrevivir. La vida en la hacienda de San Lucas era un recordatorio constante de la opresión de Santiago. Las reglas eran claras: trabajar duro, no cuestionar y obedecer. Las personas, en su mayoría campesinos pobres, vivían con miedo, sus vidas regidas por los secuaces del coronel. La esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. La pequeña Esperanza, ahora, tenía que aprender a sobrevivir en un mundo que la veía como una esclava. Su primer día estuvo marcado por humillaciones, las órdenes duras de las cocineras más viejas, las bromas de mal gusto de los hombres. Pero ella no lloró. Sabía que las lágrimas no la ayudarían y que su supervivencia dependía de su fuerza de voluntad. Adelita, por su parte, fue arrojada al campo junto con los demás trabajadores. Fue obligada a trabajar bajo el sol abrasador, su cuerpo frágil castigado por el sol y la sed. Vio al coronel Santiago pasar en su caballo, inspeccionando el trabajo de sus secuaces. Él la miró con una sonrisa de satisfacción, su victoria escrita en cada movimiento de su cuerpo. Adelita se negaba a doblegarse. Sabía que su única esperanza era su hija, y que necesitaba sobrevivir para protegerla. El honor de su familia, el legado de su padre, todo estaba en juego. La lucha, ahora, era más que por la tierra, era por la libertad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Esperanza se adaptó a su nueva vida, aprendiendo a lidiar con la crueldad y la indiferencia. Se convirtió en la ayudante de cocina, pero sus ojos siempre buscaban la figura de su madre, la esperanza de un reencuentro. Encontraba refugio en las conversaciones con los demás trabajadores que la acogían y la protegían. Le contaban historias sobre la tierra, sobre la familia, sobre el amor. Las historias eran como un bálsamo para su alma, un recordatorio de un mundo que ella una vez conoció. Por la noche, Esperanza se escabullía fuera de la cocina a un campo de cactus y flores, donde encontraba un refugio de su vida en la hacienda. Se sentaba, sola, y miraba las estrellas, la soledad consumiéndola. Pero la soledad era un compañero mejor que el miedo. Pensaba en su madre y en cómo su vida había cambiado. Pensaba en el coronel Santiago y en cómo él había destruido a su familia. La promesa de venganza, un fuego que la consumía, se volvía más fuerte cada día. Sabía que su vida no sería la misma y que su futuro sería una lucha. La pequeña aldea vecina a la hacienda era el corazón de la comunidad, donde las personas se reunían para la fiesta de la cosecha, la procesión del santo patrón y el intercambio de historias. El coronel Santiago, en su crueldad, había prohibido a los trabajadores ir a la aldea, pero el espíritu del pueblo era fuerte y se reunían en secreto para cantar, bailar y contar historias. Esperanza, en una de esas noches, escuchó los cantos y las risas, la vida vibrando en la oscuridad. Se sintió, por primera vez, parte de algo más grande. Su dolor no era único, sino compartido por todos. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta de que su poder era frágil. Creía que el miedo y la violencia eran las únicas formas de gobernar. No veía la solidaridad entre los trabajadores, el coraje que nacía de la opresión, la esperanza que florecía en la oscuridad. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era más fuerte de lo que pensaba. El viaje de Esperanza apenas había comenzado, y ella se convertiría en el mayor desafío que él jamás había enfrentado. Su determinación, una fuerza silenciosa e implacable, la impulsaba cada día. Veía a su madre de lejos, la silueta frágil trabajando bajo el sol. Su corazón se llenaba de dolor, pero también de una determinación feroz. Necesitaba encontrar una manera de comunicarse con ella, de decirle que estaba viva, que no la había olvidado. La venganza, para ella, no era un acto de odio, sino de justicia.
quería que el coronel pagara por todo lo que había hecho y que su madre y ella pudieran finalmente ser libres. La vida en la hacienda era un campo de batalla, donde la lucha por la supervivencia era diaria. La humillación era una constante, el miedo un compañero. Pero Esperanza no se dejó abatir. Era un pequeño cactus en el desierto que florecía incluso en condiciones adversas. Se convirtió en la niña de los recados, la que escuchaba y veía todo. Sabía dónde estaban las llaves, dónde el coronel guardaba sus secretos. Era la sombra silenciosa que se movía por la hacienda, y su mente, como un cuaderno de notas, guardaba cada detalle. El coronel Santiago era un hombre que no confiaba en nadie, pero confiaba en su propia crueldad. Veía a Esperanza como una mera niña, una esclava. No se preocupaba por ella, por su dolor o su determinación. La veía como un símbolo de su victoria, un recordatorio de su superioridad. No sabía que cada día la pequeña niña estaba planeando su venganza. Su inocencia, una vez robada, había sido reemplazada por una determinación inquebrantable. El viaje de Esperanza ahora era más que la lucha por su propia supervivencia. Era la lucha por la libertad de su madre, la lucha por el honor de su familia, la lucha por la justicia. Su historia era la historia de un pueblo que se negaba a ser subyugado, que se negaba a doblegarse. Su viaje, de una niña inocente a una guerrera, era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en un faro de esperanza para todos. La amistad entre Esperanza y Joaquín se profundizaba cada día. Compartían sus historias, sus miedos, sus sueños. Su amistad, una unión de dos almas atormentadas, se convertía en la fuerza que los movía. Eran más que amigos, eran cómplices. Su venganza ahora era una causa común, la lucha por la libertad. Sabían que su viaje no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar. Sabían que su camino sería largo, pero no se doblegarían. Su determinación, una fuerza que se encendía en sus corazones, era más fuerte que el miedo. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña a quien él había esclavizado era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje, de una niña inocente a una guerrera, era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. La vida en la hacienda era un campo de batalla, donde la lucha por la supervivencia era diaria. La humillación era una constante, el miedo un compañero. Pero Esperanza no se dejó abatir. Era un pequeño cactus en el desierto que florecía incluso en condiciones adversas. Se convirtió en la niña de los recados, la que escuchaba y veía todo. Sabía dónde estaban las llaves, dónde el coronel guardaba sus secretos. Era la sombra silenciosa que se movía por la hacienda y su mente, como un cuaderno de notas, guardaba cada detalle. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Adelita, por su parte, en el campo, luchaba por sobrevivir. No tenía noticias de su hija, y su corazón, una vez lleno de esperanza, se volvía más pesado cada día. Veía la crueldad del coronel en cada movimiento, en cada orden, en cada latigazo que golpeaba a sus colegas. Se negaba a doblegarse, pero su determinación era puesta a prueba cada día. Soñaba con escapar, pero su vida y la de su hija dependían de cada paso. Su lucha ahora era por la libertad. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta de la resistencia que crecía bajo sus pies. El punto de inflexión en la historia ocurrió cuando Esperanza, en una de sus escapadas nocturnas, descubrió un mapa escondido en la oficina del coronel. El mapa, detallado y preciso,
mostraba la ubicación de una red de túneles subterráneos que se extendían por toda la hacienda y que llevaban fuera de las murallas. El mapa, un descubrimiento inesperado, era la clave para la fuga. Pero su descubrimiento no era solo el de una ruta de escape. También descubrió que el coronel había construido una caja fuerte donde guardaba todos los documentos de sus adquisiciones de tierras, incluyendo el de su familia. El mapa era la clave para la libertad, pero la caja fuerte era la clave para la justicia. El coronel Santiago, en su arrogancia, no sabía que la pequeña niña a quien él había esclavizado era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje, de una niña inocente a una guerrera, era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. Las emociones, ahora, eran el motor de la trama. El miedo, el coraje, la esperanza, todo se mezclaba en una única lucha, la lucha por la libertad. El coronel, en su arrogancia, no sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje, de una niña inocente a una guerrera, era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. ¿Qué harías en el lugar de esperanza? Comparte tu opinión en los comentarios. El viaje de Esperanza, ahora, era más que la lucha por su propia supervivencia. Era la lucha por la libertad de su madre, la lucha por el honor de su familia, la lucha por la justicia. Su historia era la historia de un pueblo que se negaba a ser subyugado, que se negaba a doblegarse. Su viaje, de una niña inocente a una guerrera, era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en un faro de esperanza para todos. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Adelita, por su parte, en el campo, luchaba por sobrevivir. No tenía noticias de su hija y su corazón, una vez lleno de esperanza, se volvía más pesado cada día. Veía la crueldad del coronel en cada movimiento, en cada orden, en cada latigazo que golpeaba a sus colegas. Se negaba a doblegarse, pero su determinación era puesta a prueba cada día. Soñaba con escapar, pero su vida y la de su hija dependían de cada paso. Su lucha, ahora, era por la libertad. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta de la resistencia que crecía bajo sus pies. El plan de escape de Esperanza era audaz y arriesgado. Ella y Joaquín usarían los túneles para infiltrarse en la oficina del coronel, tomar el documento de su familia y encontrarse con Adelita en el campo de Agave. La fuga ocurriría durante la fiesta, cuando el caos y la distracción serían sus mayores aliados. Pero el plan era solo el comienzo. Necesitaban más ayuda y sabían que el pueblo de la hacienda, oprimido y con miedo, podría ser su única salvación. Necesitaban una señal que les dijera a todos que la revolución estaba en camino. Esperanza, en una de sus noches de espía, se encontró con uno de los secuaces del coronel, el más cruel de todos. Se escondió, con el corazón latiendo fuerte, y escuchó la conversación de él con otros hombres. El secuaz, un hombre que no tenía miedo, estaba asustado. Decía que la crueldad de Santiago era una carga y que no podía más. La conversación, una revelación inesperada, fue la prueba de que el coronel no era tan invencible como pensaba. Su crueldad, una vez su mayor fuerza, se convertía en su mayor debilidad. La búsqueda de aliados para Esperanza era más que la búsqueda de ayuda, era la búsqueda de justicia. Sabía que su lucha no era solo por ella y su madre, sino por
Todos los que habían sufrido a manos de Santiago, se convirtió en la voz silenciosa de la revolución, la esperanza que se encendía en los corazones de cada uno. Sabía que su viaje sería largo, pero no se doblegaría. Su determinación, una fuerza que se encendía en su pecho, era más fuerte que el miedo. Joaquín, un joven que había perdido a su familia por la crueldad de Santiago, se convirtió en el brazo derecho de Esperanza. Le enseñó a disparar, a luchar, a defenderse. Se convirtieron en un equipo, una unión de dos almas atormentadas. Su venganza ahora era una causa común, la lucha por la libertad. Sabían que su viaje no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar. Sabían que su camino sería largo, pero no se doblegarían. Su determinación, una fuerza que se encendía en sus corazones, era más fuerte que el miedo. La fiesta del coronel Santiago era el apogeo de su arrogancia. Las luces, la música, la comida, todo era un espectáculo de su riqueza y poder. Pero para Esperanza, la fiesta era su oportunidad. El caos, la distracción, todo era su oportunidad. Ella y Joaquín se escabulleron por la hacienda, sus cuerpos moviéndose como sombras en la oscuridad. Su objetivo era único, la oficina del coronel. Su búsqueda ahora era más que la búsqueda de un documento, era la búsqueda de su propia libertad. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje de una niña inocente a una guerrera era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. Adelita, en el campo, sentía el cambio en el aire. Escuchaba la esperanza en los ojos de los otros trabajadores, el espíritu de revolución que crecía. Se preguntaba si su hija estaba viva, si estaba bien. Se preguntaba si la había olvidado, pero su esperanza se reavivó, y su determinación, una fuerza que se encendía en su pecho, era más fuerte que el miedo. Sabía que su lucha no era solo por ella, sino por todos. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta de la resistencia que crecía bajo sus pies. Estaba ciego por la codicia, por la sed de poder. Veía al pueblo como ganado, como mercancías. No veía la humanidad, el amor, la solidaridad. No sabía que la pequeña niña a quien él había esclavizado era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. La búsqueda de justicia para Esperanza era más que la venganza. Era la búsqueda de su identidad, la búsqueda de su familia, la búsqueda de su dignidad. Sabía que su lucha no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar. Sabía que su camino sería largo, pero no se doblegaría. Su determinación, una fuerza que se encendía en su pecho, era más fuerte que el miedo. Su viaje de una niña inocente a una guerrera apenas había comenzado. El paisaje del desierto, un paisaje de belleza y crueldad, era un reflejo de la vida de Esperanza. El sol abrasador, el polvo, la sequedad, todo era un recordatorio de la opresión de Santiago. Pero las flores que nacían en el desierto, los cactus que resistían la sequía, eran un recordatorio de su propia fuerza. Ella era el cactus, la flor. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de belleza y esperanza. Su vida, una vez robada, se convertiría en una leyenda. El sonido del viento en el desierto, el sonido del llanto silencioso de una niña, el sonido de la opresión. La hacienda de San Lucas era el escenario de una tragedia, pero también era el escenario de una leyenda. La historia de Esperanza, la niña que desafió al coronel Santiago, la niña que luchó por su familia, la niña que se convirtió en una guerrera.
Su viaje de una niña inocente a una mujer apenas había comenzado. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje de una niña inocente a una guerrera era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. El viaje de esperanza, ahora, era la búsqueda de su propio destino. Ya no era una niña indefensa, sino una mujer. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. Sabía que el coronel Santiago, un hombre que no veía la humanidad, sería su mayor desafío, pero estaba dispuesta a luchar. Sabía que su vida no sería la misma y que su futuro sería una lucha. Su venganza no sería por odio, sino por amor. El sonido del viento en el desierto, el sonido del llanto silencioso de una niña, el sonido de la opresión. La hacienda de San Lucas era el escenario de una tragedia, pero también era el escenario de una leyenda, la historia de esperanza, la niña que desafió al coronel Santiago, la niña que luchó por su familia, la niña que se convirtió en una guerrera, su viaje de una niña inocente a una mujer apenas había comenzado. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje de una niña inocente a una guerrera era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. El viaje de esperanza, ahora, era la búsqueda de su propio destino. Ya no era una niña indefensa, sino una mujer. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. Sabía que el coronel Santiago, un hombre que no veía la humanidad, sería su mayor desafío. Pero estaba dispuesta a luchar. Sabía que su vida no sería la misma y que su futuro sería una lucha. Su venganza no sería por odio, sino por amor. El aire estaba denso con el sonido de la música y la risa. La gran fiesta en la hacienda de San Lucas era el escenario del clímax, el momento de la verdad para Esperanza y Joaquín. Vestida como una sirvienta común, Esperanza se movía entre los invitados, su corazón latiendo como un tambor. La música de un mariachi resonaba, pero para ella era solo un ruido de fondo. Sus ojos, ahora más viejos y más sabios, buscaban la figura del coronel, el hombre que había destruido su vida. Estaba allí, de pie, en el centro del salón, riendo con sus invitados, el símbolo de su codicia y poder. La visión de él, tan confiado y arrogante, llenó a Esperanza de una rabia fría y calculada. La venganza para ella era un plato que se servía frío. Joaquín se movió al lado de Esperanza, su mirada firme y decidida. Sabía que la misión era arriesgada, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Comunicaban con la mirada, un lenguaje silencioso que solo ellos entendían. La noche, en su oscuridad, era su mayor aliado. Se escabulleron fuera del salón, en dirección a la oficina del coronel. Las luces de la fiesta, las risas, la música, todo se convertía en un eco distante. Su escape ahora era su único objetivo. Se movían como sombras, sus cuerpos confundiéndose con la oscuridad de la noche.
Se acercaron a la puerta de la oficina, la adrenalina corriendo por sus venas. Joaquín, con la agilidad de un felino, abrió la puerta con una llave maestra. El sonido del clic era el sonido del destino. Entraron cerrando la puerta detrás de ellos. La oscuridad de la oficina era sofocante, el olor a tabaco y cuero, el olor de la opresión. Esperanza encendió una pequeña linterna y la luz reveló la caja fuerte. La caja fuerte, un símbolo de la codicia del coronel, era su objetivo final. Su búsqueda ahora era más que la búsqueda de un documento, era la búsqueda de su propia libertad. El sonido de pasos acercándose por el pasillo hizo que el corazón de Esperanza y Joaquín se detuviera. Se escondieron detrás de una cortina, sus cuerpos inmóviles, sus respiraciones suspendidas. El coronel Santiago, en su arrogancia, abrió la puerta. Estaba acompañado por uno de sus secuaces. Entraron en la oficina y la luz de la linterna reveló un mapa, el mapa que Esperanza había encontrado. El coronel se acercó al mapa y con una sonrisa de satisfacción lo dobló y lo colocó en un bolsillo interno de su chaqueta. El coronel entonces se volvió hacia el secuaz. «No encontrarán nada. El mapa, mi propiedad. Todo está seguro. Nadie puede tocarme». Esperanza, en su escondite, sintió un calor feroz subir por su pecho. Su venganza, ahora, era más que la búsqueda de un documento. Era la búsqueda de su propia vida. Se escabulló fuera del escondite, su mano extendida hacia la caja fuerte. El coronel, sorprendido, se volteó. La miró, sus ojos fríos y crueles. «¿Qué haces aquí, niña? ¿No deberías estar sirviendo en la mesa?» La voz de él era un susurro de furia, pero Esperanza no se intimidó. Lo miró directamente a los ojos, y su voz, una vez fina y temblorosa, era ahora fuerte y decidida. «Ya no soy una niña, coronel. Soy la venganza. Soy la justicia. Y usted no me va a tocar ni a mi madre». Las palabras de Esperanza eran como cuchillos afilados. El coronel, sorprendido por la audacia de la niña, se rió. «Estás loca, niña. Soy el coronel Santiago, y tú eres solo una esclava». Su arrogancia era su propia ruina. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. El coronel se acercó a Esperanza, su mano extendida hacia la niña. Pero antes de que pudiera tocarla, Joaquín se lanzó hacia adelante, su cuerpo chocando con el de él. El coronel, desequilibrado, cayó hacia atrás, su cabeza golpeando una mesa. El secuaz, sorprendido, se acercó a Joaquín, pero antes de que pudiera tocarlo, Esperanza se arrojó hacia adelante, su mano sosteniendo un cuchillo de cocina. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. Su venganza, ahora, era por amor. La lucha, una danza de sombras en la oscuridad, era el clímax de la historia. Esperanza y Joaquín luchaban contra el coronel y su secuaz, sus cuerpos moviéndose con la agilidad de felinos. El sonido de las espadas, de los cuchillos, de los cuerpos, chocando, era el sonido del destino. La vida, la muerte, la justicia, la venganza, todo se mezclaba en una única lucha. El coronel, en su arrogancia, no sabía que la pequeña niña a quien él había esclavizado era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. El coronel, ahora herido, estaba en el suelo, su cuerpo frágil castigado por el dolor. Miró a Esperanza, sus ojos llenos de odio y de miedo. «Me traicionaste, niña. Te di una vida y me traicionaste». La voz de él era un susurro de furia, pero Esperanza no se intimidó. Lo miró directamente a los ojos, y su voz, una vez fina y temblorosa, era ahora fuerte y decidida. «Usted no me dio nada, coronel. Usted me robó todo, a mi familia, mi dignidad, mi vida,
y ahora va a pagar por todo lo que ha hecho. Esperanza, con el cuchillo en la mano, se acercó al coronel. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. Sabía que su lucha no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar. Sabía que su camino sería largo, pero no se doblegaría. Su determinación, una fuerza que se encendía en su pecho, era más fuerte que el miedo. Su venganza no sería por odio, sino por justicia. Su vida, una vez robada, se convertiría en una leyenda. El coronel Santiago, en su lecho de muerte, miró a Esperanza, sus ojos llenos de odio y de miedo. No veía la humanidad, el amor, la solidaridad. No veía la llama de la esperanza que se encendía en los corazones de cada uno. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje, de una niña inocente a una guerrera, era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. Adelita, en el campo, sentía el cambio en el aire. Escuchaba el sonido de la lucha, el sonido del destino. Sabía que su hija estaba allí, que estaba luchando. Su corazón, una vez lleno de esperanza, se volvía más pesado cada día. Se preguntaba si su hija estaba viva, si estaba bien. Se preguntaba si la había olvidado. Pero su esperanza se reavivó, y su determinación, una fuerza que se encendía en su pecho, era más fuerte que el miedo. Sabía que su lucha no era solo por ella, sino por todos. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta de la resistencia que crecía bajo sus pies. Estaba ciego por la codicia, por la sed de poder. Veía al pueblo como ganado, como mercancías. No veía la humanidad, el amor, la solidaridad. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. La búsqueda de justicia, para Esperanza, era más que la venganza. Era la búsqueda de su identidad, la búsqueda de su familia, la búsqueda de su dignidad. Sabía que su lucha no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar. Sabía que su camino sería largo, pero no se doblegaría. Su determinación, una fuerza que se encendía en su pecho, era más fuerte que el miedo. Su venganza no sería por odio, sino por amor. El sonido del viento en el desierto, el sonido del llanto silencioso de una niña, el sonido de la opresión. La hacienda de San Lucas era el escenario de una tragedia, pero también era el escenario de una leyenda. La historia de Esperanza, la niña que desafió al coronel Santiago, la niña que luchó por su familia, la niña que se convirtió en una guerrera. Su viaje de una niña inocente a una mujer apenas había comenzado. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje, de una niña inocente a una guerrera, era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. El viaje de Esperanza, ahora, era la búsqueda de su propio destino. Ya no era una niña indefensa, sino una mujer. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. Sabía que el coronel Santiago, un hombre que no veía la humanidad, sería su mayor desafío, pero estaba dispuesta a luchar. Sabía que su vida no sería la misma y que su futuro sería una lucha.
Su venganza no sería por odio, sino por amor. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Esperanza? Comparte en los comentarios. Su vida, una vez robada, se convertiría en una leyenda. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. La luz de la mañana, una promesa dorada sobre el desierto, reveló la escena de la noche anterior. El cuerpo del coronel Santiago yacía inerte en la oficina, su arrogancia finalmente derrotada. El silencio, una vez lleno de opresión, era ahora el sonido de la libertad. Esperanza, de pie junto a Joaquín, miró el cuerpo del hombre que había robado su infancia. No sintió alegría ni satisfacción. La venganza para ella no era una victoria, sino la conclusión de una carga. Las cicatrices del alma, más profundas que cualquier herida física, permanecerían. Su infancia, su alegría, su inocencia, todo había sido robado en un solo momento. Y por más que el coronel estuviera muerto, el recuerdo de su crueldad viviría para siempre. Esperanza y Joaquín juntos salieron de la oficina. Se dirigieron al campo hacia donde estaba Adelita. El sol, ahora más cálido, iluminaba el camino. El paisaje del desierto, una vez un reflejo de su dolor, era ahora un reflejo de su esperanza. Caminaron durante horas, sus cuerpos cansados, pero sus almas ligeras. Su viaje, de una niña inocente a una mujer, apenas había comenzado. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. Su venganza no sería por odio, sino por amor. Se encontraron con Adelita en el campo, un reencuentro que no necesitaba palabras. Madre e hija se abrazaron, las lágrimas de alegría y de alivio mezclándose. Su abrazo era un símbolo de su victoria, un testimonio de su resiliencia. La vida, para ellas, no sería la misma, pero su unión era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. El coronel Santiago, en su arrogancia, no sabía que la pequeña niña a quien él había esclavizado era su mayor amenaza. La noticia de la muerte del coronel Santiago se extendió como un incendio en el desierto. El pueblo, con miedo y con esperanza, se unió. La revolución, una fuerza que se encendía en los corazones de cada uno, se convertía en una realidad. La hacienda de San Lucas, una vez un símbolo de opresión, se convertía en un símbolo de libertad. El coronel, en su arrogancia, no sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. La tierra de Adelita, la tierra que la familia de Esperanza había luchado por mantener, era ahora suya. El documento, una prueba de su propiedad, era su libertad. Esperanza, ahora una mujer, miró su tierra, el corazón lleno de orgullo y de gratitud. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. Su venganza no sería por odio, sino por amor. Adelita y Esperanza, con la ayuda de Joaquín y del pueblo de la hacienda, comenzaron a reconstruir sus vidas. La hacienda de San Lucas, una vez un escenario de crueldad, se convertía en un escenario de esperanza. Los campos, una vez secos y vacíos, se volvían fértiles. La vida, para ellos, era una lucha, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Sabían que su viaje no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar. Sabían que su camino sería largo, pero no se doblegarían. Su vida, una vez robada, se convertiría en una leyenda.
El paisaje del desierto, un paisaje de belleza y de crueldad, era un reflejo de la vida de esperanza. El sol abrasador, el polvo, la sequedad, todo era un recordatorio de la opresión de Santiago, pero las flores que nacían en el desierto, los cactus que resistían la sequía, eran un recordatorio de su propia fuerza. Ella era el cactus, la flor. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de belleza y esperanza. Su vida, una vez robada, se convertiría en una leyenda. El sonido del viento en el desierto, el sonido del llanto silencioso de una niña, el sonido de la opresión. La hacienda de San Lucas era el escenario de una tragedia, pero también era el escenario de una leyenda. La historia de esperanza, la niña que desafió al coronel Santiago, la niña que luchó por su familia, la niña que se convirtió en una guerrera. Su viaje, de una niña inocente a una mujer, apenas había comenzado. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. La vida en la hacienda, ahora, era una celebración. La música, la risa, el baile, todo era una prueba de su victoria. El pueblo, con miedo y con esperanza, se unió. La revolución, una fuerza que se encendía en los corazones de cada uno, se convertía en una realidad. La hacienda de San Lucas, una vez un símbolo de opresión, se convertía en un símbolo de libertad. El coronel, en su arrogancia, no sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. Su viaje, de una niña inocente a una guerrera, era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su historia, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una leyenda. El viaje de esperanza, ahora, era la búsqueda de su propio destino. Ya no era una niña indefensa, sino una mujer. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de coraje y esperanza. Sabía que el coronel Santiago, un hombre que no veía la humanidad, sería su mayor desafío, pero estaba dispuesta a luchar. Sabía que su vida no sería la misma y que su futuro sería una lucha. Su venganza no sería por odio, sino por amor. ¿Crees que el coraje de una niña puede cambiar el destino de una familia? Deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete para más historias emocionantes. El viaje de esperanza de una niña inocente a una guerrera es la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su vida, una vez robada, se convertiría en una leyenda. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza. La historia de esperanza es un recordatorio de que el coraje, la determinación y la esperanza son las armas más fuertes. Su vida, una vez marcada por la tragedia, se convertiría en una historia de belleza y esperanza. Su viaje, de una niña inocente a una mujer, es la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Su vida, una vez robada, se convertiría en una leyenda. El coronel Santiago, en su arrogancia, no se daba cuenta del peligro que lo rodeaba. Creía que era invencible, pero se equivocaba. No sabía que la pequeña niña, a quien él había esclavizado, era su mayor amenaza. No era un enemigo, sino una fuerza de la naturaleza. Era la venganza, la justicia, la esperanza.